Tuve una aventura, pero resultó ser su hermana perdida hace mucho tiempo. Me enamoré de ella y lo dejé. Mi esposo había estado actuando de manera extraña durante unos meses. Estaba protegiendo su teléfono y mintió sobre su paradero, así que, naturalmente, comencé a sospechar una aventura una noche después de que dijera que iba a casa de su mejor amigo, aunque éste estaba fuera del país. Seguí su ubicación, que era el bar al que entré preparando lo peor. Después de explorar la barra buscándolo, lo vi sentado al fondo con una mujer compartiendo una cerveza y riendo. Los miré con mucho dolor en los ojos y, mientras los miraba, mi esposo giró la cabeza hacia mí. Me cagué encima e instintivamente intenté agacharme rápidamente detrás de la mesa más cercana. Mi corazón latía con fuerza, pero enseguida me di cuenta de que, por suerte para mí, mi esposo estaba mirando a la camarera y la llamó para que pidiera otra cerveza. Cuando vi que volvía la cabeza hacia la mujer con la que estaba, y que yo había descubierto que era su amante, salí rápidamente del bar, me di la vuelta y me fui a casa. Una vez en casa, me metí en la cama y lloré hasta quedarme dormida. Alrededor de las 2 de la madrugada, oí a mi marido entrar por la puerta. Se tambaleó en la habitación y se tiró en la cama. Se dio cuenta, me despertó, se disculpó y me dio un beso en la frente después de saludarme. Le pregunté qué tal estuvo en casa de su mejor amigo. Me dijo que estuvo genial y que se lo habían pasado muy bien. Me preguntó si tenía hambre o si necesitaba algo. Le dije que no y que me iba a la cama. ¿Cómo se atrevía a ser tan dulce y amable después de mentirme y haber quedado con una chica en el bar? Intenté volver a dormirme, pero di vueltas en la cama mientras la imagen de ella riéndose con él se repetía en mi cabeza toda la noche. No podía creer que mi esposo me mintiera. ¿Qué tenía ella que yo no? Sí, era hermosa y parecía simpática, pero era la forma en que la miraba. Nunca me había mirado así entonces. Tuvo la audacia de llegar a casa, mentirme en la cara e incluso parecía más feliz que antes de irse. Finalmente me quedé dormida a la mañana siguiente. Me di la vuelta y junto a mí había 2 huevos estrellados, un poco de tocino y una tostada con sirope de chocolate en el plato. Junto a la tostada estaba escrito «Feliz aniversario». Mi amor, mi esposo me había preparado el desayuno en la cama, pero no estaba por ningún lado. Me levanté para cepillarme los dientes y fue entonces cuando mi esposo entró al baño detrás de mí, me besó en la me Florencia y me dio los buenos días. Me aparté y me preguntó qué pasaba. Le dije que sabía que me había estado engañando con otra mujer. Parecía desconcertado y confundido. Sobre lo que le acabo de decir, me preguntó de qué estaba hablando y le dije que sabía que había ido a la casa de su mejor amigo. Y que me enteré de que había ido al bar a ver a una chica porque yo había rastreado su ubicación. Se detuvo un momento y entonces vi que las comisuras de sus labios formaban una sonrisa. Se rió tan fuerte que no pudo contener el aliento. Lo empujé y salí furiosa del baño. Me siguió, todavía sin aliento y riendo a carcajadas. «Cariño», dijo, «siéntate, déjame explicarte». Sabía que me engañaba. No quería oírlo, así que lo ignoré y me fui a la sala otra vez. Me siguió y me pidió que le diera 30 segundos para explicarme. No quería, pero me senté y escuché. Me preguntó si recordaba la noche que salimos a cenar al restaurante italiano. Le dije que sí, pero no entendí la relevancia. Me preguntó si recordaba cuando se bebió 4 copas sin tocar un trozo de pan y empezó a contarme todo sobre su pasado. Le volví a decir que sí, que no lo sabía. ¿A dónde quería llegar con esto? Esa noche habló de su hermana perdida y fue entonces cuando todo empezó a encajar. Dijo que la mujer que conoció en el bar era su hermana perdida. Se llamaba Florencia. Se separaron de jóvenes porque su madre no podía permitirse mantenerlos a ambos en casa, así que se quedó con mi esposo y le dio a Florencia a su hermana, que vivía al otro lado del país. Perdieron contacto porque su madre no podía pagar la factura del teléfono. Y cuando la tía que cuidaba de Florencia falleció, no asistieron a su funeral. Florencia ya era mayor y no pudo encontrar a mi esposo ni a su madre durante años. Él me dijo que finalmente lo encontró revisando los registros estatales de su familia. De ahí encontró su página de Facebook. Dijo que se habían intercambiado mensajes un rato y decidieron verse en ese bar ayer por la noche. Esto tenía sentido, pero seguía sin creerle del todo porque sí era su hermana. ¿Por qué mentiría sobre ir a casa de John? Le pregunté por qué mentía y me dijo que si no se llevaban bien, no quería presentármela ni siquiera mencionarla. Le dije que podría haberme dicho eso en lugar de mentirme y hacerme descubrir por mi cuenta que estaba en el bar con otra mujer. Se disculpó y me dijo que no lo haría. Por muy pequeña que fuera la mentira, no le creí, así que le pedí que me mostrara los mensajes que habían intercambiado y me mostró algunos mensajes con la misteriosa mujer que decía ser su hermana y quería verse después de su conversación. Le pregunté cómo sabía que era su hermana y no solo otra mujer. Me dijo que vio su apellido en su carnet de conducir cuando estaban en el bar. Todo estaba bien, pero quería asegurarme, así que le dije que me dejara conocerla si ella era su hermana perdida hace mucho tiempo. Él estuvo de acuerdo y le envió un mensaje para que nos viéramos más tarde esa noche. Cualquier momento antes no sería un buen momento porque ya teníamos planes para cenar por nuestro aniversario en uno de nuestros restaurantes favoritos.
Se acercaba el mediodía y teníamos un masaje en pareja programado para la 1 de la tarde, así que le dije que mejor nos apresuráramos si queríamos llegar. Nos dirigimos al spa y el viaje en coche fue tranquilo. Los mensajes, las mentiras y la escena del bar se repetían una y otra vez en mi cabeza. Esperaba que solo fuera su hermana. Mi esposo, sintiendo la tensión en el coche, me preguntó cómo iba todo en el trabajo, rompiendo los pensamientos recurrentes en mi cabeza y volviendo al momento presente. Le dije que todo estaba bien. Él me dijo que estaba bien y que estaba feliz de que me estuviera yendo bien. Llegamos al spa y él rodeó el coche para abrirme la puerta. Entramos y disfrutamos de nuestro día de spa juntos después de nuestro masaje. Cuando terminé, mi esposo y yo nos sentimos un poco más relajados. Mi esposo más que yo. Salimos del spa y volvimos a casa para prepararnos para la cena de esa noche. Mi esposo estuvo más hablador en el coche. De regreso a casa, intenté participar más en la conversación, e incluso asentir con la cabeza de vez en cuando. Llegamos a casa y mi esposo fue a la sala y se sentó en el sofá. Le dije que me iba a preparar y fui al armario del dormitorio. Miré el elegante vestido negro ajustado y luego el vestido largo color vino tinto en mi armario. Antes de darme cuenta, eran las 6 y volví al dormitorio. Mi esposo se veía elegante. Cogí mi bolso y nos dirigimos al restaurante donde me habló por primera vez de su hermana perdida. Se me encogió el corazón de nuevo y recordé cómo me mintió para verla. Intenté apartar la sensación y nos dirigimos al restaurante. Comimos y me forcé a reír un poco. Y hacia el final de la cena, el teléfono de mi esposo vibró. Debía ser ella. Lo volteó y leyó el mensaje. Florencia le preguntaba dónde estábamos. Le dijo que estábamos cenando y que iría a la derecha después de que le preguntara si sabía que yo iba a ir. Me dijo que no. Esto me enfureció porque, ¿por qué no le diría a esa misteriosa mujer que iría con él? Le dije que fuera a pedir la cuenta y que nos fuéramos. Estaba molesta y sentí que nuestro aniversario estaba completamente arruinado por culpa de esa mujer que tenía a mi esposo bajo su control. Caminé hacia el coche y esperé a que mi esposo se uniera a mí. Nos dirigimos a la barra y, cuanto más me acercaba, más ansiosa me sentía. Finalmente llegamos y encontró a Florencia sentada en la barra hablando con el camarero. Ya había comprado 2 tragos cuando me acerqué por detrás. Parecía sorprendida y fue entonces cuando mi esposo finalmente me presentó a Florencia. Fue un placer conocerme y sonrió. Su sonrisa era hermosa y combinaba a la perfección con su cabello castaño y ojos verdes. Le devolví la sonrisa y todos disfrutamos de unas copas en el bar. Casi no podía creer que pensara que mi esposo me dejaría por ella. Me sentí mal por los insultos que le había puesto en la cabeza y por ser tan dura con mi esposo, especialmente en nuestro aniversario. A mi esposo no pareció importarle en absoluto, aunque nos reímos y hablamos de todo. Florencia me dijo que era enfermera y que planeaba mudarse a nuestra ciudad. Pronto me preguntó si estaría bien que se quedara con nosotros un tiempo porque quería vivir finalmente cerca de su familia. Pero después de lo que le hice pasar a mi esposo y considerando que habían estado separados durante años, acepté. Mi esposo parecía tan feliz. Dijo que las 2 mujeres más importantes de su vida vivían en armonía. Terminamos la noche con abrazos y Florencia nos dio a mi esposo y a mí su número personal. Luego, condujimos a casa esa noche. No pude evitar pensar en cómo me miró y en su risa. A la mañana siguiente, mi esposo y yo decidimos volver a ver a Florencia y organizar su mudanza. Sus cosas estaban lejos y ella vivía en un hotel. Mi esposo propuso que sería más fácil contratar una empresa de mudanzas para traerlas aquí en lugar de conducir hasta allá, y acepté. Eso hicimos un par de semanas después. Florencia se había instalado en nuestra casa mientras buscaba trabajo. Durante ese tiempo, Florencia y yo estábamos unidas. Íbamos de compras juntas, probábamos nuevos restaurantes y nos hacíamos la manicura. Nos hicimos muy amigas en tan poco tiempo que se estaba convirtiendo fácilmente en mi mejor amiga después de un mes viviendo con nosotros. Una noche, durante la cena, mi esposo le preguntó a Florencia qué le había parecido su estancia y si necesitaba algo, me miró y le dijo que tenía todo lo que necesitaba allí mismo. Sonrió. Él dijo, genial, y que le avisara si necesitaba algo más. Con el paso de los meses, pasaba menos tiempo con mi esposo y más con Florencia. Me encantaba su risa y estar cerca de ella me hacía muy feliz. Limpiaba más la casa, cocinaba más y, en general, tenía mejor actitud. Una noche, mientras estaba acostada en la cama con mi esposo, me senté en la habitación oscura pensando en Florencia. Pensé en cómo me hacía sentir y en cómo era como persona. Entonces comencé a considerar la posibilidad de vivir nuestras vidas juntas. Al principio era solo una visión, hasta que cada noche antes de acostarme imaginaba estas situaciones. Después de un tiempo, tuve que hablar con ella al respecto. Tenía que saber si ella sentía lo mismo. Después de un largo día de compras juntos, fuimos de nuevo a un restaurante cercano y, mientras esperábamos nuestro pedido, le pregunté si le gustaba. Me reí y dije que claro que le gustaba.
Entonces le volví a preguntar si le gustaba, más allá de nuestra simple amistad, y fue entonces cuando me miró a los ojos, me acercó la barbilla y me besó. Me preguntó si eso respondía a tu pregunta. No sabía qué hacer, pero durante el beso, todos los escenarios imaginarios volvieron a mi mente. Nunca le había dicho a mi esposo que estaba allí y me sentí un poco mal por sentir algo por su hermana, así que decidimos mantenerlo en secreto. Unos meses después, lo hacíamos todo en pareja. Mi esposo salía de casa para ir a trabajar. Florencia y yo lo hacíamos en el dormitorio, en la cocina, incluso en el ático. Entonces nos abrazábamos y veíamos películas juntas. Nuestro amor había florecido tan hermosamente con el tiempo. Estaba tan feliz de tener a Florencia allí y parecía más que feliz de estar conmigo. Un día, en medio de nuestro momento íntimo, elegimos la sala de estar esta vez. Oí que la puerta principal se abría. Ambas nos giramos, confundidas y alarmadas. Era mi esposo. ¿Qué hacía en casa tan temprano? Nos miró y dejó caer su maletín. Nos preguntó qué pasaba. No teníamos palabras para decirle. Preguntó cómo podíamos hacerle esto y empezó a llorar. Intenté consolarlo, pero me apartó. Dijo que había tenido un día duro en el trabajo y decidió volver temprano a casa. No podía creer lo que le pasó. Su hermana se envolvió en una sábana e intentó hablar con él. Fueron a la habitación de invitados y escuché muchos gritos sobre cómo ella pudo traicionarlo de esa manera, cómo deseaba que nunca se hubiera mudado y cómo debería haberse quedado en el pasado, donde pertenecía. Decidí entrar y le dije que no le hablara así a Florencia. Su tristeza se convirtió en rabia rápidamente, ya que la ira se dirigía hacia mí. Dijo que era una esposa desagradecida y que estaba mal tener una aventura. Su pareja era su hermana, lo que le revolvía el estómago. Me dijo que sabía lo importantes que éramos en su vida y que decidí tirarlo todo por la borda. Pero al día siguiente me enamoré. Me entregó los papeles del divorcio y se los enseñé a Florencia. Me reí y le dije que por fin estaba consiguiendo lo que quería. Ella se rió y asintió. Cuando vi a mi marido durante la audiencia de divorcio, parecía un desastre. Tenía el pelo grasiento y despeinado. Tenía ojeras por lo que supuse que era falta de sueño. Mi marido, al que una vez conocí, estaba radiante y alegre. Estaba muerto. Me sentí mal durante un tiempo, pero Florencia me mantuvo entera después del divorcio. Florencia y yo vivimos juntas. Le conseguimos un buen trabajo de enfermera y disfrutamos de nuestra relación igual que antes, sin necesidad de andar a escondidas.